Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de 7 libros sobre escritura. El otro día os comentaba que todos los años me gusta leer un libro sobre escribir, sobre escritura, sobre el arte de escribir. He leído ya unos cuantos, de hecho hay varios vídeos en los que hablo sobre el tema. El caso es que hoy os voy a traer 7 que tengo en el punto de mira. No sé cuál será el que caiga, quiero decir, no sé cuál será el que lea este año, pero espero que sea uno de estos 7, sin duda. Y os voy a comentar sencillamente de qué van o en qué punto se centran, de quién hablan de la escritura. Son casi todo ensayos, salvo uno, si no me equivoco, que es más novelado. Y bueno, es una manera de tener yo un TV Read y ofreceros a vosotros variedad en ese sentido, si os gustan los libros sobre escritura. Que no libros sobre libros, esa es otra sección de la que ya os he hablado hace no mucho también. Os puse un vídeo con 22 libros sobre libros. En este caso no son libros sobre libros, son libros sobre escritura, que no es lo mismo. Bien, el primero de ellos se titula Dibujando la tormenta y es de Sorella, y en este libro se hace un estudio de la escritura de los escritores más renombrados. No deja fuera casi ninguno de los más importantes: Stendhal, Borges, Faulkner, Shakespeare. Bueno, pega la hebra ahí un poco con todos y analiza. No creo que en súper profundidad, porque el libro no tiene tantas páginas, pero sí que da pinceladas interesantes sobre los estilos de cada uno, y me parece muy, muy apetecible por los autores, sobre todo en los que se centra y que ha elegido. El siguiente libro se titula Sin trama y sin final, y es de Chekhov, y es un libro que sencillamente es como tantos otros. Él nos habla de su proceso de escritura y de lo que significa para él la literatura. A mí eso de lo que significa la literatura para los escritores es algo que me suele gustar mucho, cómo lo plasman cuando hablan del sentimiento que les produce escribir y leer y demás. Es algo con lo que me suelo sentir muy identificada y me gusta mucho verlo por escrito. El tercer libro, se hablaba de él hace poco, es La escritura indómita de Mary Oliver. Es un libro en el que ella habla de su proceso creativo, sobre todo relacionado con la poesía, porque ella se dedica a eso. Creo que puede ser de los que yo he elegido el más diferente, porque es una poeta que habla de poesía, y creo que nunca he leído un libro sobre escritura de un poeta, y por eso está en puestos de salida como yo creo que el más destacado de todos los que tengo fichados para ser leído. El siguiente libro se titula La enfermedad de escribir y es de Bukowski. Lo que pasa que no es de Bukowski. Es un libro que recopila fragmentos sobre lo que Bukowski consideraba que era la escritura, el proceso creativo también, el proceso de sentarse, pensar y ponerse a escribir. Él habla mucho de desbordar, que la literatura es algo que te tiene que salir como de la piel. Bueno, y alguien se ha tomado la molestia de recopilar en los miles y miles de escritos de Bukowski todas las referencias que hace al proceso de la escritura, y las ha plasmado en este libro. Este también creo que puede estar muy bien, porque Bukowski lo encuentro yo como un tío muy apasionado, pese a que yo no conecto mucho con su rollo escatológico o asqueroso. Sí que entiendo las virtudes de su escritura, y su lado apasionado puede ser muy interesante en su versión literaria, o sea, en su versión sobre la escritura. El siguiente libro se titula El oficio y es de Philip Roth, y en la coletilla del libro dice: el oficio, un escritor, sus colegas y sus obras. Y realmente el libro va de eso, va de Philip Roth hablando con otros escritores, entre los que están, por ejemplo, Milan Kundera. O sea, son como discusiones sobre la escritura plasmadas en esta obra. Y también él habla un poco de lo que la historia y la religión cómo han influido en el desarrollo de él como escritor. Puede estar interesante, sobre todo la parte de los diálogos. Yo no soy muy fan de este escritor, la verdad, no conecto, no he leído mucho suyo, pero lo poco que he intentado no me ha gustado, porque suele tener mucho thriller en sus historias, y bueno, no es algo con lo que yo disfrute muchísimo. Pero bueno, cuando se habla de escritura siempre es otra cosa distinta. Y el siguiente es de Carson McCullers, se titula El mundo y otros textos, y este también es una recopilación
que tiene la ventaja de que el primer relato que recopilan es el borrador que hizo este hombre para su libro El corazón es un cazador solitario, que es un libro pues que yo no he leído, dicho sea de paso, de narrativa de estos como un gran del siglo XX, que merece ser leído, que es buenísimo y bueno, todos son virtudes y bueno, este libro recopila eso, sus primeros bocetos de la historia, de los primeros capítulos y luego a mayores también recopila artículos que él escribió sobre el proceso de escribir. Nuevamente, quiero decir, los argumentos no son muy variopintos porque estamos hablando siempre de lo mismo. Y en último lugar, el séptimo libro sobre escritura que tengo fichado y que quiero leer se titula La palabra heredada de Ewelty, que es de todos, os decía que eran todos ensayos menos uno, este es el uno, que no es ensayo, es novela. En él su autora hace una especie de biografía sobre su vida. Quiero decir, no es solo un libro en el que se habla de escritura, porque ella lo escribió con 75 años y se puso a hablar de su infancia. Y lógicamente, cuando habla de su infancia, está hablando de su infancia, no está hablando de escritura. Aunque siempre hay como esa sombra de lo que significaba la escritura y demás para ella ya desde edad muy temprana y cómo se introdujo en el mundo literario. Y bueno, te va contando un poco, aparte de su vida personal, su vida como escritora. Y bueno, si no os gusta mucho el ensayo, sin duda este de todos probablemente sea de los más entretenidos. Y nada, estos son los 7 libros que tengo fichados sobre escribir. Si tenéis alguno que recomendarme, yo os lo agradezco como siempre en los comentarios. Aunque espero que tengáis en cuenta que yo ya he leído bastantes. Intentaré dejaros los vídeos correspondientes, pues para que no se repitan mucho los libros, sobre todo. Y nada, como siempre, yo os contesto en los comentarios. ¡Adiós!